Continuamos en Crónica de Roma con otro tema de enorme actualidad. Unos 300 millones de cristianos sufren persecución en el mundo. Han oído bien, 300 millones de cristianos son perseguidos solo por su fe. El Vaticano acaba de publicar el documento Libertad religiosa para el bien de todos, enfoque teológico de los desafíos contemporáneos, elaborado por la Comisión Teológica Internacional. Vamos a hablar de ello con don Javier María Prades, rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, miembro de esta comisión que se ha encargado de la elaboración de este documento. Don Javier, bienvenido a Crónica de Roma. Bien hallados. Buenos días. Antes de entrar en materia, si le parece bien, vamos a conocer lo que se habló hace unos días en un encuentro en Roma en el que se puso sobre la mesa la situación de los cristianos perseguidos. En él se escucharon testimonios como el de una víctima de Boko Haram. Casi 1 de cada 7 cristianos vive en un país donde sufre persecución, lo que supone que unos 300 millones de cristianos sufren a diario a causa de su fe. Por eso iniciativas como Stand Together quieren dar voz a estas víctimas que no tienen voz. No hemos querido y no podemos ser cómplices de ese silencio y de esa indiferencia. No queremos ser cómplices de ese destino inhumano. Por eso comenzamos este proyecto. I cristiani conoscono la persecuzione. Los cristianos conocen la persecución y desde hace tiempo, porque además de ser una comunidad pacífica, es una comunidad pacificadora. Son puente, diálogo y amortiguador, no solo entre la comunidad cristiana y la musulmana, sino que también favorecen el diálogo entre las mismas comunidades musulmanas. Y eso, para quien odia cualquier otra fe, es inaceptable. Una pluralidad inaceptable, por ejemplo, para los terroristas de Boko Haram que siguen sembrando el terror en Nigeria. Una de sus víctimas fue esta mujer, Rebecca Bitrus, que hace unos meses contó en Roma su terrible cautiverio a manos de estos extremistas. Durante casi 2 años, de 2014 a 2016, fue sometida a torturas, abusos y violaciones. Cada día los terroristas vienen a nuestros pueblos. Los ataques no han cesado. Cuando llegan matan a muchos cristianos. Todavía ahora siguen cometiendo matanzas. Pese a todo, muchos cristianos en países como Nigeria o Pakistán no reniegan de su fe, aunque sus vidas o las de sus seres queridos corran peligro. Por eso, iniciativas como esta conferencia en Roma o el proyecto Stand Together se han puesto como misión que sus historias no caigan en el olvido. Don Javier, acabamos de escuchar 300 millones de cristianos perseguidos, ¿no? ¿De qué trata exactamente este documento? ¿Por qué se ha hecho público ahora? Bueno, yo lo primero, Irene, que os agradezco muchísimo que deis voz a estos cristianos perseguidos que no tienen voz y que demos palabra y que demos visibilidad a la cuestión de la libertad religiosa. De la libertad religiosa ante la persecución violenta, que es lo primero que hemos visto, y también en otros aspectos de la vida en el mundo global de hoy que tienen también que ver muy directamente con la libertad religiosa. Por eso la Comisión Teológica Internacional ha querido hacer un balance desde el Concilio Vaticano II hasta ahora, y decir, han pasado unos 60 años. A mediados de los años 60 teníamos una cierta visión del mundo y de la libertad. El mundo ha cambiado, las sociedades, la comprensión de la religión, del Estado, de las personas, sigue siendo la misma, y lo que hemos podido comprobar es que hay cambios muy significativos que justificaban el hacer como esta toma de postura ante la situación en la que hoy se sitúa la libertad religiosa en el mundo, ante otras religiones, ante el terrorismo y el fundamentalismo, ante los estados laicos occidentales, y ese es el objetivo del documento. Un tema además de máxima actualidad porque lamentablemente seguimos viendo casos como el que ocurrió hace poco, el domingo de Resurrección en Sri Lanka, ¿no? Ese atentado contra varias iglesias y hoteles, de nuevo los cristianos como las principales víctimas, ¿no? Javier, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Cuál es el contexto actual de todo esto? Yo creo que hay que decirlo muy claro, el cristianismo, en sus distintas confesiones, el cristianismo es la religión más perseguida hoy en el mundo. Yo tengo la suerte de hablar con parlamentarios, parlamentarias o representantes políticos de fuerzas, por así decir, tradicionalmente muy lejanas a la Iglesia, incluso en España, que me lo dicen, dice Javier, pero si es que os están persiguiendo como no se persigue hoy a nadie en el ámbito de las religiones. Y es una concienciación que va lentamente, pero es muy importante. Nosotros
somos cristianos, debemos ser conscientes, quizá no tan directamente, de una manera violenta en España, pero en muchos lugares del mundo, hermanos nuestros, por hacer exactamente lo mismo que hacemos nosotros, ir el domingo a misa, acompañar a un niño a la escuela de religiosos o de religiosas, o frecuentar una zona en la que se sabe que el barrio es de habitantes mayoritariamente cristianos, corren el peligro de muerte. Este es un dato real y esto es un dato que no debemos cansarnos de proclamar. Ayuda a la Iglesia Necesitada lo recuerda todos los años con su informe. Y este es uno de los aspectos del escenario global. El otro escenario que sería interesante son formas, por así decir, sutiles de discriminación, de marginación, que no son directamente violentas, pero que suponen una cierta segregación de quien es cristiano a la hora de empleos públicos, a la hora de promociones, a la hora de reconocimientos o de la libertad plena de las obras que hacen los cristianos. Es un mundo complejo, también hay oportunidades. Ahora hemos puesto en primer plano los riesgos, también hay oportunidades. Hombre, la esperanza es lo último que se pierde, ¿eh? Desde luego. Oye, este texto reafirma, ¿no?, que la libertad religiosa en su dimensión individual y comunitaria es el fundamento de todas las demás libertades y promueve no hegemonías o privilegios, ¿no?, sino el bien común, el bien para todos. ¿Cómo se entiende esto en el día a día? Pues hay varias cuestiones interesantes en lo que dices ahora. Primero, que la libertad religiosa es personal del individuo como persona y comunitaria. No nos podemos conformar con que cada uno privadamente, internamente sea respetado en su conciencia. Esto es muy importante, es importantísimo el respeto de la conciencia, de ahí que el documento también hable de la objeción de conciencia, y esto tiene aplicaciones importantes en países occidentales y no occidentales. Por lo tanto, es un derecho fundamental de la persona y de su conciencia, pero también es un derecho de las comunidades religiosas, no solo para el culto, que te permitan magnánimamente sacar una procesión, esto es muy importante, pero que si tú abres un dispensario, si tú abres una escuela, si tú abres una obra de asistencia social que nace de personas que dan testimonio de su fe, sirviendo a los demás, acompañándolos en la enfermedad, educándolos, está amparado también por el derecho de la libertad religiosa. Por lo tanto, la persona, la comunidad, que tienen que poderse expresar en el culto, esto es lo clásico, libertad de culto, y en sus obras y acciones sociales. Porque si no cuidamos esto, no es un problema solo que los cristianos seamos menos visibles. Como bien decías, es que se daña el bien de todos. Porque toda sociedad necesita personas y asociaciones vivas que estén al servicio de los demás, que estén disponibles a usar su tiempo, su dinero, su energía, su inteligencia, su afecto, para construir una sociedad o una cultura, como dijo Pablo VI, y se ha repetido después, una civilización del amor. Por eso la libertad religiosa no es proteger a los que creemos, que esto es una reducción, es importante. No, la libertad religiosa significa el reconocer la grandeza de la conciencia y lo importante que es para todos poderse expresar juntos en torno a las cosas por las que uno no le quita la vida a los demás, da su vida, la entrega por el bien de los demás. El terrorismo islamista, por desgracia, se ha convertido también en algo habitual, ¿no? Lo vemos a menudo. El documento habla del fundamentalismo, explica que es una reacción específica a la concepción liberal del Estado moderno, pero también a su indiferencia hacia la religión, ¿no? ¿Qué significa todo esto para que la gente lo entienda, don Javier? Es muy interesante. Por un lado, el documento, nosotros que hemos hecho el documento y lo ha aprobado un organismo vinculado con la Santa Sede, somos hombres religiosos y somos los primeros interesados en criticar o denunciar los abusos o las deformaciones de la religión, lo que en el documento se llama el fundamentalismo y todavía mucho más el uso de la violencia en el nombre de Dios. Hoy día la Iglesia Católica es un interlocutor privilegiado para mostrar una voz religiosa, profundamente religiosa, que advierte del abuso o de la corruptela o de la deformación de la propia fe, porque la fe es un potencial, es como una energía atómica. Para el bien hace mucho bien, o una energía, la que queramos, renovable, no excluimos nada. Si es una energía que para el bien hace maravillas, si esa energía, por el potencial que tiene, se usa para el mal, puede hacer mucho daño. Entonces, esto es muy importante. Pero, en segundo lugar, el camino que proponemos es, ojo, que muchas veces estas reacciones
extremosas vienen de una forma de entender la convivencia en las sociedades occidentales indiferente u hostil a toda expresión religiosa. Y lo que no se deja expresarse en sus cauces humanos acaba expresándose en cauces erróneos y haciendo daño a todos. Es importante también, imagino, en este contexto, ¿no? Ver al Papa Francisco con esos gestos, ¿no? respecto a tender puentes, ¿no? con el mundo del Islam. Lo vemos también en sus viajes, no podemos olvidar, lo comentábamos antes fuera de cámara, ¿no? Ese viaje del Papa a Egipto, hace poco lo hemos visto en Abu Dhabi, lo hemos visto en Marruecos, ¿no? El diálogo con el Islam es importante, ¿verdad? A mí me parece que es una muestra excelente de la inteligencia pastoral del Papa. En la forma de buscar el diálogo con el mundo islámico, eligió un gran país como es Egipto, un país muy numeroso, muy popular, pobre, no es el país más rico del mundo islámico, donde hay una gran minoría de cristianos, los coptos. Yo he tenido la oportunidad de volver a Egipto hace un año y ahora hace unos meses. El impacto que produjo en la sociedad egipcia, musulmana y cristiana, la visita del Papa, abre puertas. El viaje a Marruecos, el viaje a Abu Dhabi, yo creo que esta es una tarea, no es nada fácil. Los prejuicios en general sobre el mundo islámico están muy arraigados en Occidente, no sin motivo muchas veces por la violencia y la exageración unilateral de todo el terrorismo y de todo lo que va unido a la violencia en nombre del Islam. Hay que hacer un largo camino y un largo recorrido. Yo creo, honestamente, que la trayectoria de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II para acá es un referente al que mirar en las demás confesiones religiosas del mundo, lo digo humildemente, creo que es así, para comprender cómo se puede amar la verdad en la libertad, amar la verdad desde la libertad. Por eso, el documento sobre la libertad religiosa ayuda a comprender cuál es la forma justa con la que el hombre busca lo más importante y lo más sagrado, que es la verdad de Dios. No es rebajar la verdad, es ayudar a comprender que la verdad de Dios está a la altura del hombre cuando se acoge y se propone libremente. Bueno, pues quizá nos hayamos habituado ya a que el Papa Francisco alce la voz contra la persecución y pide a la comunidad internacional soluciones inmediatas. Ha dicho en numerosas ocasiones que hoy hay más mártires en la Iglesia de los primeros, antes que los primeros cristianos. Hace 2 meses nos pidió a todos rezar especialmente por esta situación. Vamos a recordar sus palabras. Quizás nos cueste creerlo, pero hoy hay más mártires que en los primeros siglos. Son perseguidos porque a esta sociedad le dicen la verdad y anuncian a Jesucristo. Esto sucede especialmente allí donde la libertad religiosa todavía no está garantizada. Pero también en países que en la teoría y en los papeles tutelan la libertad y los derechos humanos. Recemos para que las comunidades cristianas, en especial aquellas que son perseguidas, sientan la cercanía de Cristo y tengan sus derechos reconocidos. Don Javier, parece que muchas veces pensamos que nos dan igual estas cosas, ¿no? Porque nos pillan muy lejos, ¿no? Lejos de casa, lejos de nuestro día a día, y no somos conscientes, ¿no? de todo lo que puede pasar, excepto cuando quizás acude a Europa, ¿no? ¿Nos hemos anestesiado ante ello? Pues yo creo que es un buen ejemplo, es una cierta anestesia. Yo creo que nosotros, cristianos occidentales, estamos un poco acomodados, un poco aburguesados, y el testimonio de nuestros hermanos cristianos, mártires o perseguidos por la fe, es como un aldabonazo, es como un puñetazo en el estómago para nuestra fe acomodada, que cualquier pequeña incomodidad nos pone nerviosos, cuando hermanos nuestros, para participar en la Eucaristía, arriesgan su vida, y a nosotros, pequeñeces, nos hacen... Somos caprichosos, en un cierto sentido, y por eso el servicio a la fe de todos que prestan los que son mártires o los que son confesores de la fe tiene una fecundidad misteriosa que no vemos, pero también esta corrección, esta llamada a la conversión. Es decir, nosotros, no menos que ellos, estamos llamados por nuestro Señor a dar nuestra vida. No estamos perseguidos con una ametralladora o con una bomba habitualmente, pero la radicalidad con la que estamos llamados a vivir la fe es la misma. Y por eso el testimonio de nuestros hermanos perseguidos es de un valor
incalculable. Decía hace poco Benedicto XVI que Dios ha desaparecido de la escena pública de la sociedad, ¿no? Lo denunciaba hace poco el Papa Emérito. La secularización, echar a Dios de la esfera pública, ¿crees que ha traído también, en cierto modo, persecución a nuestros países? Este es el otro frente del que se ocupa el documento con un cierto detalle, y es que es verdad, la evolución, sobre todo de Occidente, de los países anglosajones, de Europa, ha ido en esta dirección de definir como neutral el espacio público, pero es una neutralidad aparente, en realidad no es tal, porque bajo la etiqueta neutral lo que se oculta es una clara expulsión de la dimensión religiosa de todo ser humano, y en especial del cristianismo, del debate público. Pero pagaremos el precio todos. No pagamos el precio solo los creyentes, pagaremos el precio todos los que somos parte de la misma sociedad, porque las cuestiones, las convicciones éticas y las convicciones religiosas no pueden ser sistemáticamente censuradas del debate público, de qué es lo mejor a la hora de comprender el significado de la vida humana, de la libertad humana, del ejercicio de la razón, de la convivencia, de la dignidad, de los derechos del hombre. Son cuestiones demasiado profundas como para que uno se permita el lujo de prescindir no solo de la mitad de los ciudadanos, supuestamente que fueran la mitad, que somos muchísimos, sino de una parte esencial de los significados, de los grandes símbolos, del sentido de la vida que han sostenido todas las culturas, incluyendo las culturas occidentales. Si no recuperamos una forma adecuada de presentar la dimensión religiosa y la propuesta cristiana en el ámbito público, a los cristianos nos irá bien, mal o regular, pero lo que está en juego es el camino común de toda la sociedad. Por eso el título del documento es La libertad religiosa para el bien de todos. El documento, de hecho, también hace un repaso de la labor, ¿no?, de los últimos pontífices en este aspecto, ¿no?, desde San Juan Pablo II a Benedicto XVI y Francisco, ¿no? En líneas generales, ¿qué ha aportado cada uno de ellos en esta defensa a la libertad? Yo creo que el dato más interesante es la continuidad. Podríamos incluir a Pablo VI todavía al final del concilio, el inicio del momento posconciliar, con afirmaciones muy valiosas y muy rotundas. Juan Pablo II con esta afirmación de que la libertad religiosa es la piedra angular del edificio de las libertades. La idea de Benedicto XVI de una laicidad positiva, no de esta neutralidad aparente, o la reivindicación que hemos visto de la defensa de la libertad religiosa y la tutela de los mártires cristianos que hacía recientemente el Papa Francisco. Yo creo que tenemos la extraordinaria suerte de haber tenido unos papas absolutamente extraordinarios a lo largo del siglo XX y después del concilio, que son grandísimos defensores de la libertad religiosa de todos. Y una vez más, el Concilio Vaticano II más de actualidad que nunca. Más de actualidad que nunca. O sea, y ese era el intento del documento, ayudar a comprender que aquella declaración, el contexto ha cambiado, pero sigue vigente y con una actualidad extraordinaria. Lo hemos comprobado en el trabajo y es un resultado verdaderamente interesante. Qué gran labor, claro que sí. Don Javier Prades, rector de la Universidad Eclesiástica de San Damaso, miembro de esa Comisión Teológica Internacional que ha elaborado este importante documento sobre persecución religiosa aprobado por la Santa Sede. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos hemos quedado sin tiempo. Pero lo hemos aprovechado muy bien, muchas gracias. Claro que sí. A ustedes les espero de nuevo la semana que viene con toda la actualidad de la Santa Sede y el magisterio del Papa Francisco, aquí en Crónica de Roma. Hasta entonces.